Le damos la bienvenida a 14 bis a Claudia Ormaechea, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y además dirigente gremial de la Asociación Bancaria. Claudia, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. A ver, estaba justamente en el inicio del programa diciendo que es una campaña en la que se está dando, que como que el debate de propuestas o de medidas a tratarse en el futuro Congreso quedaron en un segundo plano por otras cuestiones. Y vos sos promotora de un proyecto que incluso ya había sido presentado anteriormente por otros colegas tuyos, pero que no tuvo andamiaje y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral legal en la Argentina. Me interesa saber por qué presentaste este proyecto y qué resultados crees que podría llegar a tener en la economía doméstica. Bueno, mirá, con respecto a lo que vos venías diciendo, particularmente de qué pasa hoy, que a esta altura y cercano a que la gente se exprese en un acto electoral, se desvirtúa y se desvía la atención de los ejes que son mirar la economía, el camino, la ampliación de derechos hacia adelante, saliendo de la pospandemia. Creo que con el tema que te escuchaba que arrancabas, o por lo menos que estabas hablando, creo que las disculpas que debían ser hechas y tomadas, digamos, se hicieron y se reconoció el error. Me parece que en todo caso lo que falta es propuestas del otro lado y por eso siempre aparece otra cosa nueva. Esto es hoy, mañana otra cosa, aun cuando fue un error y hubo que pedir las disculpas que hubo que pedir en este momento. Pero en el caso de la ley que vos me preguntás, la ley de la reducción de la jornada, nosotros yo no tengo mucho tiempo en el Congreso, lo que tengo es este año y medio, si querés casi 2, en el cargo como diputada, pero viniendo desde mis orígenes de extracción sindical, siempre trabajamos el grupo de los diputados de extracción sindical pensando que más allá de acompañar y responder a las necesidades del gobierno para dar respuesta a lo que nos estaba pasando económicamente y con la pandemia, nosotros teníamos que analizar y pensar cómo estaba el mundo del trabajo y cómo pensábamos la salida de la pandemia en el mundo del trabajo y la ampliación de derechos o de instrumentos para que los trabajadores y las trabajadoras puedan enfrentar las nuevas situaciones con más elementos, por lo menos. Por eso hay una serie de leyes, como es la ley de teletrabajo, las nuevas leyes de licencias parentales, la ley contra la violencia laboral y la ley de la reducción de jornada, que tienen un hilo conductor y que tienen que ver con la ampliación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras y con un tema que también es debate en el mundo, que es el tema de los cuidados. Ahí presenté yo el año pasado la ley de la reducción de la jornada laboral. Porque en realidad... Claudia, perdón, sí. Para quien no sepa, usted propone reducir, actualmente son 48 horas semanales, ¿usted cuánto propone? Propongo 6 horas diarias, 36 semanales. Bien. En realidad, el otro proyecto presentado es el del compañero Hugo Yasky, que habla de 8 horas menos, un día menos de trabajo. Y lo que me parece importantísimo sobre estas propuestas que hemos presentado es que en realidad uno no debe generalizar cuando mira esta temática, porque depende del sector económico, depende de las formas de trabajo. Yo digo que a veces en el debate en recinto, a veces o en comisiones, se llega a una síntesis mucho más rica, mucho más aprovechable para trabajadores y trabajadoras, según en qué lugar de la economía ellos estén desarrollando sus actividades.
Pero la idea, el objetivo era, bueno, particularmente cuidar la salud de los trabajadores, bajar el estrés de trabajadores y trabajadoras, bajar el número de ausentismo, el número de siniestros. Y además, porque está demostrado en las pruebas pilotos en el mundo, que son varias, las pruebas pilotos que se han hecho, que no podés atar el tema de la cantidad de horas al tema de la productividad, porque quedó demostrado en esas pruebas pilotos que el trabajador lo hace de una manera diferente y lejos de bajar la productividad, esta productividad aumenta. Por eso que cuando hay un sector del empresariado, el sector más duro del empresariado, que plantea que en este momento de la economía del país es necesario trabajar más horas, yo creo que lo que es necesario en este momento del país es poner las cosas en la mesa, poner las cosas al debate, ser lo suficientemente amplios al momento de debatir y no hacerlo, por ejemplo, de una mirada totalmente economicista, que lo único que le interesa, que es lo único que le ha interesado hasta ahora, es la renta, y la renta para un solo sector privilegiado muy chico que nunca ha llegado al derrame para que parte de esa renta vuelva a los trabajadores y a las trabajadoras, que son los que lo llevan adelante. Entonces, Claudia, hago una pequeña pausa y retrocedo a la enumeración de los objetivos que tiene usted con este proyecto de reducción de la jornada laboral. Usted mencionó cuidar la salud de los trabajadores, el estrés, bajar el ausentismo. Recuerdo que en su momento hablamos con Hugo Yasky también, y uno de sus argumentos era terminar con bajar el índice de informalidad, y que al bajar la cantidad de horas de la jornada laboral, en algunas empresas se suponía que iban a tener que contratar más personal. ¿Usted cree que también que es un atajo para bajar la informalidad o para crear más trabajo registrado? A ver, yo creo que para bajar el índice de trabajo informal que tenemos en la Argentina, se tienen que conjugar y se tienen que proponer varias cosas. No va a ser una cosa la que solucione el problema que tenemos de informalidad en la Argentina. Acá tiene que haber una muy buena disposición de parte del empresariado, tiene que haber políticas de Estado que favorezcan el pase de los trabajadores informales a trabajadores formales, y tiene que haber todo un aporte de todos los sectores que lo podamos hacer, como en el caso nuestro, desde la legislación, pero viniendo del mundo sindical, que tiene que ver con aportar ideas para que ese traspaso sea más fácil y más rápido. Porque en sí la ley de la reducción de la jornada laboral no es que va a generar la cantidad de puestos necesarias para sostener todos los puestos que faltan en la Argentina, pero sí en algunos sectores va a generar puestos de trabajo, pero sí va a generar una nueva redistribución del trabajo. Entonces, desde ese lugar también es necesario. Por ejemplo, en mi proyecto le sale muy caro al empleador tener a los trabajadores con horas extras, porque a veces a los empleadores les es mucho más fácil pagarle 2 o 3 horas a un empleado que contratar un empleado nuevo. Entonces, me parece que lo más importante, te vuelvo a decir, es sentarnos y pensar que si los trabajadores y las trabajadoras tienen más tiempo libre, tienen más tiempo de ocio, generalmente los hombres y las mujeres buscan capacitarse, formarse, buscan el turismo, la salida con la familia, las relaciones sociales, y eso tiene que ver con el mercado interno. Entonces, no lo podemos mirar solamente desde un lugar,
tenemos que ser capaces de sentarnos, como lo hicieron otros países que muchas veces son mirados por los sectores que rápidamente salen a oponerse, me parece, y decir, bueno, esto no es en contra de las empresas, esto no es para recargar las empresas, para generarle algo más a las empresas, pero tampoco Diputada, le hago para ahí, que las empresas aprovechen a bajarle salario a los trabajadores y a las trabajadoras. aprovecho, diputado Ormaechea, y le consulto a ver qué viabilidad tiene de avanzar este proyecto y cómo, si es que el oficialismo, el bloque del Frente de Todos, del que usted es parte, está en agenda para impulsarlo, ¿no? A mí me parece que como fue el tema de teletrabajo, y como va a ser sin lugar a duda para mí otro de los temas centrales, el tema de cuidados, no este año, pero seguramente el otro, la realidad es que este tema la misma sociedad va a impulsar a que se debata. Lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro lugar es que se conozca, que la gente se informe, que los trabajadores y las trabajadoras se informan. Y bueno, nosotros somos un frente, y en el frente, vos lo sabrás, no estamos todos de acuerdo, a veces incluso con este tema. Bueno, yo aspiro... Claudia, a ver, es para poner blanco sobre negro nomás. Sí. ¿Es incorrecto entonces decir que el gobierno está impulsando esto? No, porque, por ejemplo, para el ministro de Trabajo Moroni es un elemento o un instrumento para tomar. Para el ministro Culfas, por ahí no es el momento en la Argentina. Entonces, no es que no sea tema. Quizás en un momento donde el país todavía está enfrentando la llegada de la Delta y la salida de los problemas económicos que nos ha traído los 4 gobiernos de Mauricio Macri, pero además fundamentalmente la pandemia, quizás requiera que la discusión pase para el año que viene. Esto no te lo puedo definir directamente. Nosotros los que somos los diputados y diputadas del sector sindical y muchos otros diputados y diputadas estamos trabajando arduamente para que llegue al recinto. Sergio Palazzo, candidato a diputado nacional a partir de diciembre, también lo toma y lo toma como eje de discusión. Quizás no sea este año y sí pueda ser en el futuro. Creo que tenemos que mirar con muchísima atención los cambios que se van a dar en el sector del trabajo, en el mundo del trabajo, y que vamos a tener que trabajar mucho desde el Estado, desde las representaciones sindicales y los mismos trabajadores y trabajadoras para poder hacer frente a esos cambios que vienen y que eso no signifique la pérdida de los puestos de trabajo o de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Claudia, le hago una consulta ahora sí como dirigente gremial de una institución importante como la Asociación Bancaria y que también está relacionado con el teletrabajo. A ver, son 2 preguntas en una. La primera, toda esta nueva manera de trabajar y que impuso la pandemia, obligó, por ejemplo, a muchos bancos en los que la atención al público o la asistencia en las oficinas era cotidiana, a prácticamente edificios enormes en el microcentro porteño, por ejemplo, que están hoy vacíos. Digo, ¿qué propuesta hay desde el gremio para, si es que se va a regresar alguna vez a la presencialidad como lo era antes o no? Y después una pregunta también puntual que tiene que ver con esto, porque es otro coletazo de la pandemia, se empezó a dinamizar y a extender mucho el uso de las plataformas digitales, de la banca móvil, de la billetera virtual, y tengo entendido que uno de los que más sufrió en cuanto a esto de pérdida de representación de trabajadores es el gremio de ustedes. Quería que me cuente un poco de eso. En realidad vos imaginate que con el avance de la tecnología, que incluso no se esperaba este aceleramiento producto de la pandemia, sin lugar a dudas nuestro sector es uno de los sectores más afectados y es cierto que muchos bancos han recurrido
al trabajo en la modalidad de teletrabajo para hacer frente a las actividades que se venían realizando. Lo que por ahí hay que tener en cuenta que esa modalidad, la modalidad de teletrabajo también tiene una ley que fue promulgada el año pasado con una reglamentación que los empresarios tienen que entender que deben cumplir. Es difícil discutir con ellos sobre esos temas. Ellos siguen teniendo una visión que solamente beneficie la renta de la empresa y, por ejemplo, no beneficie el tema de la desconexión de los trabajadores, que es tan importante, o la reversibilidad de los trabajadores de una forma de trabajo a otra. Y digo esto porque creo que muchos son los sectores que van a tener que prestar atención. Nuestra organización, que se ve afectada sobre esto, ya está discutiendo con las cámaras bancarias los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en modalidad de teletrabajo, aun cuando nosotros aspiramos a la mayor presenciabilidad posible. Y en el caso mío como dirigente, tengo muchos años como dirigente, creo que casi tantos como de trabajo. Yo le pediría a las trabajadoras y trabajadores que también presten atención a lo que significa entrar en forma definitiva en esta modalidad, que es la modalidad a distancia o de teletrabajo. ¿Por qué? Porque hoy, en pandemia, en esto del cuidado, en esto de que las casas se convirtieron muchas veces en el refugio o el lugar seguro, a veces parece como una salida muy posible para la crianza de los chicos chiquitos, uno está en la casa, cerca. Pero esto también puede traer acarreado muchísimos problemas para los trabajadores y las trabajadoras. No solo mirado desde la salud, no solo mirado desde el trabajo en soledad, no solo por la pérdida del crecimiento con el otro, que es una de las cosas que te permite el trabajo en grupo, sino que además es bueno que los trabajadores y trabajadoras, por la experiencia que tienen como trabajadores, piensen que muchas veces les va a tocar negociar derechos mano a mano con los empleadores si esto de la atomización de los trabajadores en los lugares de trabajo se profundiza. Nosotros somos quienes tenemos que trabajar en afianzar los vínculos entre trabajadores, entre reforzar el valor de lo colectivo y de la solidaridad y generar todas las estrategias nuevas necesarias. Pero la sociedad también tiene que pensar de no tomar así rápidamente lo que parece que tan bueno y tan fácil de llevar adelante para cuando después estemos al ritmo fuera de la pandemia. Y es cierto, Claudia, que hay otras formas. Perdón. Sí, no, me quedé con esto último, que me parece algo fuerte, ¿no? Que usted está insinuando que ante la atomización van a ser los trabajadores los que tengan que discutir mano a mano con el empleador las condiciones, digo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera te digo una cosa, el rol del sindicato está trabajando, está amenazado. No, yo lo que digo es esto, algo concreto. Si el empleado está trabajando desde su casa y recibe el llamado de su jefatura y le requiere el cumplimiento de otra tarea o la atención fuera del horario porque va a venir un mail de otro lugar, para el trabajador solo desde su casa le es más difícil las respuestas que muchas veces cuando vos estás en las oficinas, con tu jefe directo, con tu compañero, cuando lo podés consultar, cuando lo podés resolver con el otro que viene con otro turno. Me estoy refiriendo a eso. El trabajador va a tener
porque va a ser así, muchas veces, no te digo todas las veces ni en todos los casos, va a tener que resolver mano a mano. Y no te olvides que siempre, en el caso del trabajador o la trabajadora, las relaciones son asimétricas de poder. Sí, entiendo perfectamente. No es una amenaza, simplemente lo que digo es, cuando miremos las cosas que vienen, los cambios que vienen, que algunos son muy propicios y se pueden buscar las maneras. Hay trabajadores que te plantean, por ejemplo, no trabajar continuamente desde la casa, te plantean una forma de 3x2, por ejemplo, para no perder la relación, el contacto con la empresa, el lugar de trabajo, pero sí tener la posibilidad de hacer teletrabajo o modalidad de teletrabajo 2 veces por semana. Digamos, creo que tenemos que aprender a mirar las alternativas, no casarnos con la primera, pero sobre todo tener mucho cuidado con no perder derechos que nos ha costado mucho alcanzarlos. Estoy de acuerdo. A ver, Claudia, fue un gusto tenerla acá en 14 bis. Seguramente, a medida que avance el proyecto o el debate de reducción de jornada laboral, seguramente la estaremos invitando de nuevo, así que muchas gracias por su tiempo. Cuando quieran, estoy a disposición de ustedes y gracias por llamarme. Claudia Ormachea, diputada nacional del Frente de Todos, pasó acá por 14 bis.